ambiciosa. Qué poco ambiciosa con lo que parecía usted en la oposición y le reclamaba al anterior gobierno. Porque usted, vamos, le presionaba con sus preguntas una y otra vez que qué es lo que iban a hacer para generalizar la escolarización en el primer ciclo de educación infantil. Y usted a eso no me ha respondido. ¿Cuál va a ser su política? Más allá de alguna pequeña modificación, pero ¿cuál va a ser su política? O sea, ¿qué van a hacer ustedes para generalizar la escolarización de los niños entre 0 y 3 años? Y no digo que lo vayan a hacer obligatorio, ya sé que la comunidad autónoma no puede hacerlo obligatorio, pero le digo una cosa, prácticamente es lo mismo. Si usted generaliza la gratuidad de ese ciclo, le aseguro que, bueno, pues eso fluirá por sí mismo. Habrá quien no querrá llevar a su niño a una escuela infantil o a la fórmula que sea, pero la mayoría ya le digo yo que sí. O sea, no es tanto la obligatoriedad como el hecho de que se facilite que todos los niños puedan tener una plaza. Y a nuestro juicio este es un tema que de verdad está muy desordenado y que hay que ordenar. Y que aquí hay responsabilidades diversas que no le estoy ni culpando ni responsabilizando, no. Lo que le estoy interpelando es para saber cuál va a ser su camino, o sea, qué soluciones ofrece este gobierno a este respecto. ¿A usted no le parece que está desordenado, que esta cuestión sobre la que yo creo que se han hecho muchos esfuerzos por parte de la comunidad autónoma, yo se lo reconozco, este gobierno ha hecho en los últimos años un gran esfuerzo, contando con financiación durante unos años del ministerio? Cierto. Que ahora no es así y nos parece mal, cierto también, pero esto se soluciona de una manera. O sea, que el hecho de que el Ministerio no se comprometa con la financiación de las escuelas infantiles solo tiene una explicación clarísima, que se soluciona. Como ustedes dicen que si entran después al gobierno van a cambiar la ley de educación, pues entonces tendrán la oportunidad, si es que es así, y si no, propónganlo. Pero resulta que en las últimas leyes básicas, ni en las suyas, ni en las de los otros, nunca se ha considerado que esta etapa fuese de una educación básica y, por tanto, que se costease, como sí se hizo en el segundo ciclo, pero en el primer ciclo eso nunca se ha considerado, tampoco en las leyes del PSOE, en ninguna. Yo entiendo por qué, pues claro que sí, por una escasez de recursos y a lo mejor por haber otras prioridades, pero para usted este tema parecía ser muy prioritario hace poco tiempo, aunque entiendo que también lo es ahora. A lo mejor que tiene unos recursos limitados, puede ser, pero bueno, al final la voluntad de su gobierno se tiene que plasmar con esos compromisos y ver hacia dónde van. De momento, con lo que usted me ha dicho, yo lo que veo es que no van a hacer nada, o sea, que se van a quedar como están. No van a hacer nada, es que presupuestariamente tampoco pueden hacer nada, porque lo han plasmado ahí. Nosotros hicimos enmiendas al tema de las escuelas infantiles, de dinero para aumentar la red de escuelas infantiles y luego de dinero para una cuestión sobre la que yo quiero saber su opinión, para concertar plazas. Usted que, fíjese, en el medio rural, la verdad es que yo creo que es un tema que con sus más y sus menos y con desorden, porque si preguntásemos aquí a cada uno en sus municipios cuánto pagan las familias por ir a la escuela infantil, habría una disparidad de criterios enorme. ¿A usted le parece eso bien o mal? A nosotros nos parece que está mal, que eso hay que ordenarlo, porque deberíamos de establecer, de buscar una fórmula, una solución para que todos los niños, de acuerdo, los recursos son limitados, no gratuito para todos, pero que todos los niños, en función de los recursos de sus familias, pagasen lo mismo, vivan donde vivan. Mire, ahora mismo una familia puede pagar 500 euros por 8 horas, con comedor incluido, o cero. Cero si no tiene recursos, eso me parece bien. Pero con los mismos recursos, si esa familia tiene la suerte de entrar, por ejemplo, en uno de los centros del Gobierno de Aragón, no paga nada, solamente paga el comedor. El comedor. Y otra persona con esos mismos recursos, si no ha tenido la suerte de entrar en uno de esos centros, pues puede llegar a pagar 400, 500 euros. Y si entramos en el abanico de tarifas que hay en todos los municipios, pues de lo más dispar. Creemos que esto es algo que hay que ordenar y que el Gobierno de Aragón debería de buscar la manera para garantizar, como le digo, que todos los niños paguen lo mismo, vivan donde vivan. Hay escuelas infantiles que por su propia por la localidad en la que están, porque tienen, porque están completos, porque hay mucha demanda, deberían ser sostenibles por sí mismas, ayudando a las familias que tienen pocos recursos, sí, pero sostenibles por sí mismas. No tienen por qué además tener una subvención que pagamos todos, cuando eso impide que luego haya sitios donde hay 3, 4 niños, que difícilmente puede ser sostenible, desde luego por sí misma no lo es, y cuando además, fuera de lo que es el medio rural, si hablamos del medio urbano, dígame usted si en los sitios, en las ciudades de esta comunidad autónoma hay garantizada una plaza del ciclo de 0 a 3 años para todos los niños. ¿La hay o no la hay? ¿Qué porcentaje de población tiene garantizada que puede tener esa plaza? Yo creo que esto es algo
sobre el que yo quiero saber si usted contempla esa posibilidad de concertar plazas con centros privados, garantizando y controlando todo lo que haya que garantizar para lograr pues que haya una escolarización plena si es que las familias así lo desean. Gracias, señora diputada. Señora consejera, tiene la palabra.